Hay momentos en los que todo parece estancado. Nada cambia afuera. Las mismas rutinas. Las mismas caras. Los mismos problemas. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo puedo sentir paz si nada mejora? Si alguna vez te sentiste así, hoy este mensaje es para vos. Porque existe una calma profunda que no depende del mundo externo. Una plenitud real que nace en tu interior y que nadie puede arrebatarte. No importa qué esté pasando allá afuera. Todo estará bien, no porque el mundo cambie, sino porque vas a cambiar vos. En este video, vas a descubrir cómo encontrar esa paz verdadera en medio del mismo caos de siempre. Quédate hasta el final y permitite el regalo de un instante de plenitud auténtica. Comencemos. Quiero que respires profundo y escuches esto. Tu paz no está en el futuro. No está en ese sueño que todavía no cumpliste, ni en la respuesta que alguien aún no te dio. Tu paz es posible ahora mismo. Aunque todo a tu alrededor siga igual. Este es uno de los mayores secretos que enseñó Buda. La búsqueda constante de algo afuera es la causa principal del sufrimiento. Siempre esperando que algo cambie. Que alguien reaccione. Que el mundo te dé permiso para sentirte bien. Y así pasa la vida, atrapados en la ilusión de que la calma llegará algún día. Pero el verdadero camino espiritual comienza cuando entendés que el cambio empieza adentro. Ahora, en este preciso instante, no se trata de resignarte, tampoco de forzarte a ser feliz. Se trata de permitir que el momento presente sea suficiente. No porque te conformes, sino porque aprendiste a soltar la pelea interna contra lo que no podés controlar. Y desde ese lugar de aceptación verdadera, nace una fuerza distinta. Una serenidad que ya no depende de resultados. Imagina por un momento que pudieras sentarte en silencio y sentirte pleno sin necesidad de que nada externo sea diferente. Eso es libertad. Eso es despertar. Hoy vas a aprender a encontrar esa libertad interna. Vamos a recorrer juntos el camino hacia esa calma real. No es fácil, pero es simple. Y comienza con una decisión, dejar de esperar que el mundo te dé permiso para estar bien. Vos podés permitirte esa paz ahora, sin cambiar nada. La mente te va a decir que no alcanza, que todavía falta algo, que no podés estar tranquilo si tu vida no es perfecta. Y ahí está la trampa. Porque cuando le crees a esa voz, entras en una carrera que no termina nunca. Siempre corriendo atrás de algo. Siempre posponiendo tu bienestar para cuando todo se acomode. Pero eso que estás esperando quizás no llegue nunca. O si llega, no te dará la plenitud que imaginas. Porque la mente no quiere paz, quiere movimiento. Quiere ruido, quiere conflicto. ¿Y sabes por qué? Porque mientras estás distraído, no podés mirar hacia adentro. No podés ver lo que realmente sos. Buda enseñó que el sufrimiento nace del deseo. No del deseo sano de crecer o mejorar, sino del deseo que se apega. Ese que dice, si no tengo esto, no puedo ser feliz. Esa es la prisión. Pero hay una salida. Y es más accesible de lo que pensás. La salida es entrenar tu mente para descansar en lo que hay. Observar sin juicio. Respirar sin expectativas. Estar presente sin necesitar modificar nada. Eso es meditación. Eso es atención plena. Y no es una práctica para monjes, es una herramienta para todos. Cuando dejas de pelearte con el momento, algo se relaja en vos. Como si una tensión invisible se soltara. No porque todo se resolvió, sino porque vos soltaste la necesidad de control. Y desde esa paz, podés ver con más claridad. Elegir con más sabiduría. Responder en vez de reaccionar. Esa es la verdadera transformación. No un cambio en las circunstancias, sino un cambio en tu manera de estar con ellas. Y lo mejor es que no necesitas nada nuevo para empezar. Lo único que hace falta es que estés dispuesto a mirar adentro. A hacer una pausa.
y a recordar que tu calma no depende de que el mundo te obedezca. Depende de vos. Imagina por un instante que pudieras abrazar tu vida tal como es, sin el peso de querer cambiar todo, sin la ansiedad de corregir cada detalle. Simplemente aceptar. No como un acto de derrota, sino como un acto de poder. Porque aceptar no es rendirse. Es reconocer que, en este momento, tu realidad es la que es. Y desde esa aceptación, dejar de desgastarte en luchas innecesarias. Buda decía que el sufrimiento es como una flecha. La primera flecha es el dolor inevitable, las pérdidas, los fracasos, los cambios. Pero la segunda flecha es opcional. Es el sufrimiento que te causas resistiendo lo que ya pasó, peleándote con lo que no podés cambiar. Esa segunda flecha es la que podemos soltar, porque es nuestra creación. Y cuando soltás esa pelea interna, aparece un espacio de calma, de claridad. En ese espacio, empezás a ver que todo está bien, incluso cuando no lo parece. Porque tu bienestar ya no depende del ruido externo. Lo sostenés desde adentro. Desde una mente que aprendió a descansar en el presente. ¿Y cómo se logra? A través de pequeños actos de conciencia. No necesitas aislarte del mundo. Solo estar atento. Cuando surja la incomodidad, no huyas. Quédate. Observa. Respíralo. Deja que ese momento incómodo sea parte de tu práctica. Recordá, nada afuera necesita cambiar para que vos encuentres paz. Todo el entrenamiento es interno. Hoy te invito a hacer ese entrenamiento conmigo. A practicar el arte de sentirte pleno aunque nada cambie. Porque cuando aprendes eso, descubrís la verdadera libertad. No hay jaula más grande que el apego a lo externo. Y no hay liberación más poderosa que darte cuenta que ya era suficiente. Que la paz estaba disponible desde siempre. Ahora es tu momento de recordarlo. La mente te va a intentar engañar 1000 veces. Te va a susurrar que sin aquella relación, sin aquel logro, sin aquel cambio, no podés ser feliz. Te lo va a repetir hasta que lo creas. Pero hoy podés ponerle un límite. Podés observar esa voz y no obedecerla. Porque la verdadera plenitud no necesita condiciones. Es como el cielo detrás de las nubes, siempre estuvo ahí, aunque no lo vieras. El entrenamiento consiste en mirar más allá de las nubes. En no identificarte con cada pensamiento que cruza tu mente. Buda enseñaba que los pensamientos son como pájaros cruzando el cielo. No tenés que seguirlos. No tenés que atraparlos. Solo observarlos venir y dejarlos ir. Y mientras tanto, permanecer anclado en tu respiración. En el aquí y ahora. En lo único que realmente existe, este instante. ¿Y qué pasa cuando todo afuera parece estancado? Es ahí cuando tu práctica cobra verdadero poder. Cualquiera puede sentirse bien cuando las cosas van bien. Pero encontrar paz cuando nada mejora, eso es sabiduría. Eso es libertad interna. Ahí es cuando el cambio verdadero sucede. No afuera, sino en vos. Porque ya no necesitas controlar cada circunstancia para sentirte pleno. Cada día, podés hacer esta elección, o te dejas arrastrar por la corriente de tu mente, o recordás quién sos realmente. Alguien capaz de permanecer sereno incluso en medio del caos. No porque seas indiferente, sino porque entendiste que luchar contra lo inevitable solo te desgasta. Desde la aceptación, actúas con más calma. Desde la presencia, elegís con más claridad. Así empieza la verdadera transformación. No esperando que el mundo cambie, sino cambiando la forma en que vos estás con el mundo. Permitime preguntarte algo importante. ¿Cuántas veces postergaste tu bienestar esperando un cambio externo? Cuando consiga ese trabajo, cuando esa persona me entienda, cuando las cosas mejoren, y mientras tanto, la vida pasa. Y vos seguís esperando. Buda fue muy claro al respecto.
El deseo constante es una forma de sufrimiento, porque te ata a un futuro que no existe y te aleja de la paz que podrías sentir ahora mismo. El desafío es romper ese patrón. Y podés hacerlo. Cada vez que surja en tu mente la idea de que, cuando algo cambie, entonces voy a estar bien, úsalo como señal. Una señal para detenerte y volver al presente. Respira. Cerrá los ojos. Sentí el peso de tu cuerpo apoyado en la silla. Escucha los sonidos alrededor. En ese instante, ya estás completo. Nada falta. Nada sobra. La vida es ahora. Y vos ya tenés todo lo que necesitas para experimentar paz. Esto no significa conformarte. No significa renunciar a tus sueños o dejar de esforzarte. Significa soltar la ansiedad de depender del futuro para estar bien. Es una diferencia enorme. Desde la aceptación presente, podés actuar con más serenidad. Desde la calma, vas a tomar mejores decisiones. No es resignación, es libertad. Buda llamaba a esto la otra orilla. La mente condicionada vive siempre atrapada en esta orilla, creyendo que la felicidad está del otro lado del río. Pero cuando entrenas tu mente, entendés que la otra orilla ya está en vos. No necesitas ir a ningún lado. Solo despertar. Hoy podés empezar ese despertar. No cambiando nada afuera, sino cambiando tu manera de ver. Y al hacerlo, algo extraordinario sucede. El mundo puede seguir igual, pero vos ya no sos el mismo. Tal vez ahora estés pensando, ¿cómo hago para sentir esa paz si llevo años atrapado en preocupaciones? La respuesta no es compleja, pero sí requiere constancia, volver al presente una y otra vez. Esa es la práctica. Cada vez que notes que tu mente se pierde en miedos, en deseos, en el cuando pase esto voy a ser feliz, detenete. No importa si es la primera vez o la número 1000. Cada regreso al presente es un acto de amor propio. Buda lo enseñó claramente, el sufrimiento no está en el dolor inevitable de la vida, sino en el apego a lo que querés cambiar y el rechazo a lo que no podés aceptar. En ambos casos, te alejas del presente. Te alejas de vos. Por eso la práctica esencial es simple, detenete. Observa. Permitite ser. Sin juzgar lo que sentís. Sin querer que nada sea distinto. Cuando comprendes esto, algo cambia profundamente. Empezás a ver la vida como un río que fluye. A veces calmo, a veces tormentoso. Pero vos no sos el río. Sos el observador. Sos el espacio en el cual todo sucede. Desde ese espacio interior, ya no necesitas que el río cambie de curso. Solo necesitas dejar de resistir su fluir. Cada respiración consciente es un recordatorio, estás vivo ahora. Y eso es suficiente. Cuando dejas de luchar con el presente, todo tu ser se relaja. Y en esa relajación, encontrás algo que nunca habías perdido, la paz interna. Esa paz que nadie te puede quitar, porque no depende de nada ni de nadie. Este es el secreto que muchos pasan la vida sin descubrir. La plenitud no está al final de ningún camino. Está en cada paso que das, si aprendes a estar presente. Hoy podés dar ese paso. Hoy podés volver a vos. Llegamos al final de este mensaje, y quiero que recuerdes algo fundamental. La paz que buscas no está afuera, está dentro de vos. No necesitas esperar a que las circunstancias cambien para sentirte pleno. Ya sos suficiente tal como sos, en este momento exacto. La práctica es simple, pero poderosa. Volver al presente, aceptar lo que hay y soltar la necesidad de controlar todo. Cada día es una nueva oportunidad para elegir la calma, para elegir la plenitud interna, aunque el mundo siga igual. Porque cuando aprendes a sostener tu paz en medio del caos, descubrís una libertad que nadie te puede quitar. Esa libertad es tu verdadero hogar. Si este video te ayudó a recordar ese poder que tenés dentro, te invito a que lo compartas con alguien que también lo necesite.
Dale me gusta para que más personas puedan encontrar esta calma. Y no te olvides de suscribirte al canal para seguir recibiendo mensajes que te acompañen en este camino de crecimiento y despertar. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón y por dar este paso hacia una vida más plena y consciente. Todo estará bien. Y si hoy sentiste un poco de paz, recordá, esa paz siempre estuvo y siempre estará en vos. Nos vemos en el próximo video.